Olá, pessoal. Boa tarde. A gente está aguardando o Dr. Pablo Hola, entrar todos estamos esperando al doctor Pablo na reunião. O para que pueda iniciar la reunión. La doctora Karen ya está presente, su presentación ya se puede ver en pantalla. Estoy con el enfermero Edison que nos va a apoyar también y pueden interactuar, hacer preguntas y bueno, alzar la mano o simplemente ah, ah, hablando, ¿no? Es una presentación hoy que será informal. Olá, tudo bem? Hola, ¿qué tal? Hola, sí, Pablo, ¿cómo estás? Tudo bem, Karen? Sí, Olá. bien, bien, Vamos começar? Vamos a empezar entonces. muy bien. Então, vamos lá. Boa tarde a Buenas todos. tardes a todos. Vamos a empezar una reunión más de nuestro grupo de estudios tumores hereditarios de Latinoamérica, el AGET. Hoje nós teremos Hoy como vamos a tener, ¿no? Como generalmente hacemos la reunión clínica con la doctora Karen Álvarez de Santiago de Chile. nas últimas Y siempre ahí en las últimas quinzenas quincenas del mes nos presenta casos interesantes para que podamos discutir, recordando que hay traducción simultánea del portugués al español y del español al portugués. Es simplemente con acceder ahí en la barra inferior y ya pueden elegir el idioma. Vamos a empezar. Muchas gracias, doctora Karen, y le doy la palabra. Muchas gracias, Pablo. Siempre contenta en el fondo de tener esta oportunidad de discutir casos clínicos que son desafiantes, ¿no es cierto?, para todos nosotros. Y en esta oportunidad me acompañan dos personas. Me acompaña el doctor José Manuel Lagos, que está aquí al lado mío. El doctor es mastólogo. El doctor hizo el diploma de asesoramiento genético con nosotros y está haciendo una estadía aquí en la Clínica Universidad de los Andes de nuestro programa. Y también nos acompaña la doctora Carolina Cares, que por ahí está, no sé, Caro, si puedes ahí saludar. Hola, ¿cómo Pero están eso, todos? ahí está la Olá, carito. doutora Karen. Ah, sí, la doctora Cares es médico genetista y también es parte de nuestro programa oncológico heredofamiliar. Así es que entre todos nos pusimos de acuerdo en traer dos casos clínicos muy desafiantes, como le digo. Por un lado, uno que va a ser muy pocas veces nos vamos a encontrar con este tipo de casos, y otro, bueno, ahí vamos a ir contando a más adelante, ¿ya? El primer caso, entonces, ahí está. Este fue nuestro caso índice. Lamentablemente el paciente falleció. Él falleció de 67 años. Él tuvo un diagnóstico de cáncer renal a los 56 años. Luego metástasis pulmonares y cerebrales fueron diagnosticadas, producto de lo cual falleció el año pasado en octubre, ¿ya? Él tenía como antecedente dos hermanos con cáncer renal, una de ellas viva, de 50 años, y otro hermano fallecido también a los 67 años, diagnosticado a los 55 años con un cáncer renal, también con metástasis pulmonares. El padre había fallecido producto de unas metástasis cerebrales, pero no se supo cuál fue el origen digamos, del tumor primario. Como otro antecedente, nuestro caso índice tenía una hija que había fallecido a los 40 años, que había sido diagnosticada con melanoma uveal a los 34 años, también con metástasis hepática y también con un cáncer renal, y que falleció en noviembre del año 2021.
ese era nuestro caso que nosotros recibimos. Como les digo, en ese minuto, nuestro caso índice que estaba fallecido, que falleció posteriormente, logramos asesorar a la familia y hacer un estudio genético. É uma Eh, família muito interessante, né, Karen? Porque são vários casos de tumores renais, né? Deles em idade jovem, né, aos Uno 50. de ellos en edad muy temprana, ¿no? Los 50 años. Temos pelo menos duas gerações Tenemos por lo menos 2 generaciones, ¿no? Acometidas, siendo que esta mujer, ¿no? De la generación más joven con un melanoma uveal a los 34 años. Temos uma irmã, um irmão, Y una hermana, ¿no? Un hermano con melanoma también, aos 39 anos. a los 39 Então, años. essa família Así que esta familia é muito indicativa realmente indica possamos estar à frente mucho que podamos de estar ahí uma ante una familia câncer hereditário. que É tenga el síndrome de tema de un síndrome de predisposição predisposición hereditaria al cáncer, ¿no? 3 ou mais pessoas acometidas, Tenemos 3 o más personas acometidas, una de ellas parente de primeiro grau, siendo el familiar de primer grado de las otras dos, paciente com câncer un paciente con cáncer, ¿no? Con menos de 50 años. Então, e nós temos também ambos os sexos Y tenemos también acometidos, tanto ambos los sexos, no tanto hombres como mujeres. temos também acometidos neste. Tenemos también ahí acometidos en este heredograma, o sea, que es una familia que nos sugiere mucho el cáncer hereditario, ¿no? Una predisposición hereditaria al cáncer. Tumores raros también, tumores renales que son raros, de ovario, melanoma uveal, es un tumor ahí que también es raro. Y cada vez que estamos ante a una familia en que hay múltiples generaciones acometidas, tumores en edad temprana, jóvenes, tumores raros, y probablemente por la historia, con carácter muy agresivo también, de esos tumores, con un comportamiento muy agresivo, porque observamos todos que presentaron los tumores fallecieron, con excepción de la mujer de 62 años, pero los demás fallecieron. exacto. Así que probablemente es un comportamiento muy agresivo de estos tumores. Así que es una familia muy interesante. Sí, sí, Vamos a ver. sí. Vamos a avanzar. Miren, esta es una familia que el médico tratante es el doctor Cristian Carballo, que trabaja acá en la clínica. Le había insistido mucho tiempo que se hicieran el estudio genético. Estamos hablando de 10 años, 11 años en el fondo de tratamiento de estos pacientes. Entonces, se había insistido, pero ellos habían sido bien reticentes. Y el único antecedente que teníamos es que esta hija se trató en Estados Unidos y en Estados Unidos le habían hecho un estudio genético que algo había dado. Eso es lo que ellos me decían. Finalmente, como yo no tenía ese material acá, asesoramos para hacer el estudio genético en nuestro caso aquí, que era el padre que estaba hospitalizado acá. Y bueno, tomamos la muestra, hicimos un panel que contemplaba los 23 genes relacionados a cáncer renal hereditario. En total hubo más de 11 millones de lecturas con una cobertura media de 565 veces. Y los hallazgos fueron los siguientes: una variante patogénica en el gen VAP1 y 2 variantes benignas en el gen PMC2. Así es que ya aquí VAP1, nuestro primer desafío fue que nunca nos habíamos visto enfrentados a un VAP1. Entonces, esto ya
involucró ir a entender, estudiar de qué se trataba este gen. Además, en el estudio genético no habían variaciones en el número de copia, como se muestra en esta imagen. Y esta alteración en el BAP1, ¿en qué consiste? Consiste en la delesión de dos nucleótidos. Se delecionan estos dos, esta timina y esta citosina. Se delecionan. Esto genera un desplazamiento del marco de lectura. Y se genera, ¿no es cierto?, a partir del aminoácido 492, el codón 492, un desplazamiento de marco de lectura con un término 6 codones después. Esto está en el exón 13 del gen BAP1. Por lo tanto, estamos hablando de una variante que trunca, ¿no es cierto?, la proteína, lo que era muy, muy sugerente de ser patogénica. Revisemos ClinVar y en ClinVar esta alteración ya había sido descrita una vez como patogénica por el laboratorio Invitae. No había sido nunca descrita en la literatura, lo que también, o sea, no habían reportes, solamente lo había sometido a esta base de datos Invitae, pero no habían más reportes. Pero lo que sí logramos conseguir fue el estudio genético de la hija, lo que se había hecho la hija. Y aquí está el estudio somático. Ella se había hecho un estudio somático, no se había hecho un estudio germinal. En Estados Unidos la habían asesorado en el fondo para ir a la búsqueda de blancos terapéuticos, y dentro de esta búsqueda justo habían descrito la alteración en BAP1, que está en el codón 492, es exactamente la misma que nosotros encontramos en el exón 13, ahí está la alteración, ¿no es cierto?, lo que se lesiona, y esta alteración estaba con una frecuencia alélica del 88%. Por lo tanto, ahí logramos relacionar el resultado del padre con el de la hija, al menos de lo que tenía el tumor. Eso. No sé, ¿alguna opinión ahí hasta aquí? Esse teste é da Esta filha, prueba es de su hija, ¿no? Esa es de la hija, sí. Y el otro, Es del la otra padre. prueba de padre. Sí, Essa é uma variante Esa patogênica. es una variante patogénica, ¿no? Ela gera uma alteração Que genera una alteración muy grande na proteína en la proteína. que uma mutação que gera Es una mutación que genera ranges como un stop codon a 6 exones adelante. realmente é uma Así que realmente critérios en los criterios entonces de ACNG ela preenche realmente está totalmente mais en los criterios, no hay muchos criterios, los criterios más fuertes para patogenicidad, el PS492, eso ya habilita entonces que sea una variante patogénica. e claro, claro. a filha herdou Claro, su hija entonces heredó la misma variante, ¿no? alelo. El mismo Exacto, alelo. exacto. Este estudio de la hija vino a apoyar nuestro resultado que habíamos encontrado en el padre, en la muestra de sangre. Entendemos además que es una alteración que está descrita una sola vez, no hay reportes, nada. Entonces, este resultado en verdad que nos vino a, ¿no es cierto?, a aportar en la clasificación de la variante como patogénica. É Contarles que caso muito interessante para a publicação. Es un sí, caso muy interesante para publicación, ¿no? acá está el doctor que lo va a publicar. Bueno, y este gen, que tiene el nombre BAP1, codifica para una proteína del mismo nombre, que se llama proteína asociada a BDCA1. Es una proteína que tiene varios dominios, ¿no es cierto?, de interacción con distintas proteínas y que participa en múltiples funciones. Originalmente fue descrita como una proteína, como le digo, asociada a BDCA1, pero en verdad tiene mucho más funciones que
que la de regulación o reparación del daño, ¿no es cierto?, con el sistema, con los BRCA. ¿Y qué es lo que sabíamos en el fondo en la literatura que se dice con respecto a BAP1? Es que predispone a un síndrome tumoral asociado, de hecho, a BAP1, ese es su nombre, y los pacientes presentan las siguientes características y riesgos: tumores melanocíticos, BAP1 inactivados, melanoma uveal en un 36% de los casos, en promedio diagnosticado a los 53 años, mesotelioma maligno, el 25% de los casos índice presentan estos tumores, y en promedio son diagnosticados entre los 55 y 58 años. También melanoma cutáneo en el 13% de los casos índice. Carcinoma de células renales, usualmente con morfología de células claras en el 10% de los casos. Y también hay otras características, la penetrancia es incompleta y se estima que varía entre un 82 y 88%. Ahora, una cosa importante de mencionar es que son muy pocos estudios los que existen. Esto es un síndrome muy, muy, muy infrecuente. Por lo tanto, todos los porcentajes que se muestran aquí o los cálculos que se muestran aquí están hechos a no más que 100 familias en total. Entonces, son datos que pueden estar sobreestimados finalmente, ¿ya? Pero bueno, esto ya nos iba calzando con el resto, ¿no es cierto?, de las características que habíamos visto en nuestra familia, como el melanoma uveal y, ojo, el melanoma cutáneo, que había uno de los hijos que lo presentaba, y los 3 hermanos tenían carcinoma de células renales. Entonces todo empezó, ¿no es cierto?, todo se relacionó. O que é muito interessante também é que Lo que es muy interesante también es que el BAP1 es una proteína que usualmente interactúa con BRCA1, el BRID1 también, con BART1. Es una proteína muy importante en esta interacción de BRCA1 y BART1. Y cuando el BAP1 pierde su función, esta interacción entre BRCA1 y BART1 realmente queda ahí con problemas. Lo interesante es que en el espectro del síndrome no hay un aumento de riesgo para mama, ovario, ¿no?, y próstata, y Sí, tampoco páncreas, ¿no? Y aunque en la familia esta hay tumor de ovario, ¿no? exacto, exacto. mas, Ujú. mas dos tumores que chama muito a atenção Pero uno de los tumores que llama mucho la atención es melanoma uveal del ojo, ¿no? Sí. tumor muito raro Es un tumor realmente muy raro y que es frecuentemente asociado a BAP1, mutación en BAP1. Es un caso muy interesante. Sí. Carolina, ¿quieres comentar las recomendaciones que discutimos? Sí, tal vez ahí señalar, Karin, si volvemos a la genealogía, pensando en el paciente, en nuestro paciente que ahora, porque se hizo, ¿cierto?, el estudio todo a los hijos, a todo el resto de los hijos. Es que lo voy a presentar después. Viene más adelante. Ah, ya, ok. Si quieres, presento eso primero. Ya. Ya, ok. Entonces, contarles que después de que ya entregamos el resultado, ¿no es cierto?, y confirmamos que era patogénica, estudiamos a todos los hijos vivos de nuestro caso índice. 1, 2, 3, 4, 5 de ellos resultaron no portadores de la alteración, incluido este paciente que había sido diagnosticado con un melanoma a los 39 años. Y solo uno de ellos, de 36 años sano, resultó portador de esta alteración. Además, hace un mes, este otro hermano, que originalmente estaba sano,
fue diagnosticado con un mesotelioma maligno pleural, ahora a los 71 años, actualmente en tratamiento, que también resultó portador de esta alteración. Y como habíamos visto, el mesotelioma maligno se relaciona también al síndrome VAP1. Sí, mesotelioma maligno pleural es Mesotelioma maligno pleural forma parte, ¿no?, del espectro de esta variación de VAP. Exacto. Entonces, ahora sí, Carolina. Bueno, entonces acá tenemos, ¿cierto? Al paciente, finalmente al hijo que salió positivo de todos los que se estudió, le pudimos hacer las recomendaciones. La verdad es que en este sentido igual uno tiene que evaluar, por un lado, toda la realidad familiar. No es una familia que sea sencilla en el sentido de que hay muchos afectados, hay una carga emocional muy importante, entonces la forma en cómo uno tiene que abordar a esta familia y a este paciente en particular es muy relevante. Hay que ser cuidadoso también con dejar claro que es una predisposición. Tuvimos una conversación bien larga con el paciente en el pretest, en donde dejamos muy claro cuáles eran los posibles resultados, las implicancias de los resultados. Él había vivido hacía poco la muerte de su padre y luego de su hermana, entonces el paciente estaba muy consciente de cuáles eran los riesgos y tenía la intención de poder conocer este riesgo para también poder tomar acciones. Él también está en una posición bien optimista en el sentido de que va a intentar tener una vida, estilos de vida muy saludable y que también de alguna manera el tener este estudio sumaba a este cambio de estilo de vida que había significado la muerte de su padre y de su hermana. Llegó el resultado entonces del paciente que salió positivo y aquí las recomendaciones, que como decía Karim, bueno, no hay tantos datos y hay algunas recomendaciones que aún están, digamos, desarrollándose, pero tomamos estas de Gene Review, y en donde la indicación es justamente aquellos sistemas que están más involucrados, ¿cierto? En relación a los tumores melanocíticos, la indicación es realizar una evaluación con un dermatólogo o oncólogo. Ya en ese sentido es bien importante que sean subespecialistas que puedan tener una mirada bien específica ya para poder examinar clínicamente, bueno, con las técnicas, digamos, asociadas que permitan hacer un buen examen en búsqueda de alguna alteración y con extirpación de lesiones que sean sugerentes. Ya con este control a partir de los 18 años, que en el caso del paciente sí ya estaba en un control dermatológico, pero le indicamos que además tenía que ser con este dermatólogo oncólogo especialista. Luego lo otro es la parte del melanoma uveal, ¿cierto? Con un control con el oftalmólogo oncólogo, que también es un subespecialista que tiene que también ir dirigidamente en búsqueda de las alteraciones con un examen acucioso, con ojo dilatado, y que cualquier lesión sospechosa también tiene que ser manejada por este tipo de especialista, y esto es precoz en la vida de los pacientes a partir de los 11 años. En relación al mesotelioma maligno, la indicación es un control con cirujano de tórax oncólogo. En este sentido no existe un consenso de detección tan claro. Sí, eso lo sugieren a partir de los 30 años, pero las imágenes que sugerían tampoco eran tan claras. Podía ser, por un lado, con alguna resonancia torácica o también con algún escáner, pero también en la revisión recomendaban que no fuera o que se fuera intercalado por la radiación que podía generar el realizar un control muy sostenido en el tiempo con escáner o con tomografías computarizadas. Por otro lado, está todo el tema de los carcinomas de células renales, ya con el urólogo oncólogo, que aquí hay un examen abdominal bajo cualquier síntoma sospechoso, y esto se puede unir un poco con lo que mencionaba anteriormente de una vigilancia de imágenes que puede abordar tanto tórax como abdomen. Entonces ahí también podríamos hacer un seguimiento de ambos, ¿cierto? A nivel renal abdominal y de la pared y del tórax, ¿ya? Y esto a partir también de los 30 años. Y obviamente todo lo que tiene que ver con el asesoramiento genético, con informar a las personas afectadas y sus familias, y todas las implicancias.
en el caso de este paciente no tiene hijos, ya, pero él quedó, digamos, como un poco más tranquilo y también saber cómo abordar de aquí en adelante. Por otro lado, no abrumar tampoco al paciente con que tiene que haber un control con todas las especialidades, sino que también ir por orden, un poco por la experiencia de la familia. La principal preocupación era el de tumor renal, por lo tanto iba a partir por ahí, ya como para poder en el fondo hacer también un seguimiento a ese nivel primero y luego seguir con todos los otros controles de forma ordenada y sostenida. También en el centro nuestro la idea es poder tener un programa de seguimiento que permita recordar al paciente, ¿cierto? Ayudar también a gestionar todas las horas para poder entregar de esa manera, o sea, apoyo más constante y sostenido en el tiempo y que el paciente se sienta acompañado también en este proceso y que haya un recuerdo de todos los controles que debe tener. Bom, Por faz a periodicidade dos La exames. periodicidad de los exámenes una vez al año. Sí, sí. Então, uma vez por ano, você faz... Una vez al año se hacen ahí todas las pruebas. ¿Sería Ujú. eso? Sí, ahora la verdad es que uno al buscar un poco en forma más específica por los pocos casos y por las pocas publicaciones que hay, no hay como es una última que es de ahora, es algunos pocos días. Pero en realidad también lo que mencionaban en algunas de estas guías era anual y que también el clínico podía ir definiendo si es que podía irse intercalando, por ejemplo, un examen tal vez como una ecografía, algo no tan invasivo, con una imagen un poco más específica como una resonancia. E nesta família em específico, os exames En esta para... familia específica, los exámenes para renales, de trazabilidad para tumores renales, deben ser mandatorios, ¿no? Porque tenemos cuatro personas con tumor renal. Entonces me parece que la trazabilidad, el seguimiento de esta familia también debe basarse por la historia clínica de la familia. Así que son 4 individuos, ¿no? Con tumores renales. Así que este es uno de los objetivos de la trazabilidad periódica, ¿no? Del acompañamiento anual o semestral para estos individuos, me parece. Otra cosa que vale la pena destacar es que al contrario de BRCA1, BRCA2 y del BAP1, el BAP1 es un gen que ya probamos en niños. Ya es un gen que se puede probar en personas con menos de 18 años. Claro, porque el seguimiento está ahí. Por eso. Isso. Justamente. Como la Sí. indicación es comenzar a muy temprana edad, entonces uno ya podría indicarlo mucho más temprano. Carolina, ¿no es cierto? El paciente tenía una ecografía realizada del año 2018, así que este Así resultado... es. Sí, este resultado en el fondo hizo que él va a partir por el estudio renal, sin duda, con los antecedentes y ya había sido, bueno, lo que sí llevaba al día era el tema, el dermatológico, se había extirpado algunas lesiones sospechosas, pero el resto también iba a iniciar todo el control y el seguimiento. Sí. Este resultado, bueno, estos resultados los tuvimos la semana pasada, así es que todo esto es muy fresquito. Y ya debemos ahora asesorarnos, ¿cierto?, a este otro familiar y a los 5 hijos que son su descendencia. E uma coisa que vale a pena ressaltar também é que Una cosa que vale la pena también destacar es que es padre, el abuelo, tuvo cáncer, ¿no? Esta persona con cáncer a los 43 años. Claro.
¿Tenemos cuál es el diagnóstico? ¿Cuál fue el tumor primario? ¿Sabemos? No. No, Esse no. jovem, né, 43 anos, Pues que es muy joven, ¿no? 43 años. que faleceu, Paciente que falleció con una edad muy temprana. Sí. Aquí tenemos que también trabajar en el resto de los familiares, en ellos, por ejemplo, los hermanos, sobrinos, primos. Como les digo, es una familia que llevamos poco tiempo con ellos y este resultado, bueno, ha impactado mucho, si es que vamos abordando de a poco los estudios genéticos. não, isso, Karen, essa família é muito Esta bela. familia, Karen, es muy interesante porque nos enseña la importancia del servicio de asesoramiento genético. Todo eso vinculado al servicio de oncología, mastología, cirugía oncológica, porque manejar con una familia con tantas personas así es algo muy complejo. Ter segmento de muitos Que hay un segmento de indivíduos, muchos individuos, de muchas personas con la alteración genética y que hay un seguimiento de largo plazo, con muchas pruebas todos los años, los exámenes. O sea, esta familia nos enseña la importancia de que haya un servicio de asesoramiento genético en un servicio de referencia en tratamiento de cáncer, en el servicio de oncología de referencia, porque es muy complejo manejar con estos individuos, manejar a estos individuos, tantos individuos, ¿no? Exacto, Y en una única familia. exacto, exacto. O sea, ya es un desafío conseguir un oftalmólogo oncólogo. En Chile, nosotros al menos conocemos a una persona que es la referente, la doctora Mánquez, que por lo demás nos deriva varios estudios genéticos por los diagnósticos melanoma uveal que ella hace. Por lo tanto, puede ser que algunas especialidades como clínica podamos ofrecerlas y otras tengamos que comunicarnos externamente también. Sim, sim. Quem teve melanoma Quien uveal tuvo melanoma uveal fue neurólogo el neurólogo Oliver Sacks, Oliver Sacks. o escritor Oliver Sacks, El, es- es un el neurólogo escritor Oliver Sacks es un neurólogo que ya falleció, que escribió Tiempo de despertar. No sé si leyeron esos libros, ¿no? De Oliver Sacks. Él tuvo un melanoma uveal, fue acometido de un melanoma uveal y trató con tungsteno, irradiando el tumor. Tanto que uno de los libros que escribió él se llama Tío Tungsteno, porque habla del tratamiento del melanoma uveal y el escritor y neurólogo Oliver Sacks. Muy bien. Gracias, Pablo. Vamos a pasar al segundo caso. El doctor Lagos nos va a explicar el contexto clínico primero. En el siguiente caso, la persona o paciente que se acercó a nosotros fue esta hija de 25 años, preocupada porque su madre tuvo cáncer de mama a los 46 años y además sabían que se había realizado un estudio genético que habría tenido una alteración y una alteración que incluso significó cirugías de reducción de riesgo para esa paciente. Se hizo la mastectomía del lado del cáncer a los 46 años, además una cirugía de reducción de riesgo contralateral y además una salpingoforectomía bilateral. Entonces, frente a eso, la hija preocupada se acercó a nosotros. Nosotros le pedimos toda la historia familiar para ver bien qué antecedentes tenía. Y no era una familia muy informativa porque si bien podemos ver la madre a los 46 años, pero fuera de eso, un familiar ya de segundo grado con cáncer gástrico a los 60 años, que puede ser un cáncer esporádico, y más alejado, un antecedente de linfoma del cual tampoco tenemos mayores antecedentes.
Así que lo primero que hicimos fue solicitar el estudio que se le había realizado a la madre, para ver frente a qué estábamos enfrentados. Y este es el informe de la mamá, que era de marzo del 2022, y acá Karin nos va a explicar un poco más o menos qué fue lo que observamos. Entonces, dado que la madre tenía un estudio genético que había sido realizado al menos para los genes BRCA1 y BRCA2, y que arrojaba una variante probablemente patogénica, que es la que se menciona aquí, la C.425G por A, ¿ya? Cuya predicción sería el cambio aminosídico de serina, la 142 por asparagina. Entonces, lo que nosotros hacemos rutinariamente cuando recibimos una familia nueva que viene con un estudio genético externo es revisar de qué se trata esta alteración, ¿ya? ¿Qué dicen las bases de datos, ¿no es cierto? Revisar el informe. Y lo primero que me llamó la atención fue que no tenía mucha literatura. Y aquí les presento dónde está. El cambio sería esta guanina cambia por adenina y está justo al final del exón 4. Por lo tanto, podría ser un cambio aminosídico, como se menciona acá, pero también está en la región consenso de reconocimiento del splicing. Entonces, también podría ser una alteración intrónica. En esta misma región ya habían sido descritas dos alteraciones, una que es la de lesión de esta guanina, que se sabe que es patogénica, y otra, el cambio de guanina, pero por timina, que se decía, ¿no es cierto?, que está en las bases de datos descrita como patogénica y que tenía, sí, estudios funcionales que demostraban que era una alteración intrónica. Pero esta alteración, la que tenía la familia, no tenía estudios funcionales y no se sabía si se afectaba o no el splicing. Entonces me entró la duda y empecé también a revisar otras bases de datos como ClinVar, y aquí quiero mostrarles esta alerta que nosotros generamos, porque el año 2015 SIMBA la describe como patogénica. Otros laboratorios, el 2016, 2019, el 2020, la describen como probablemente patogénica, entre ellos Color y otros laboratorios, pero el 2022 y lo que va en el 2023, 3 laboratorios, incluyendo Invitae, Ambry y Women's Health, LabCorp, la describen como variante de significado incierto. Entonces ya mi sospecha de que no tenía estudios funcionales, de que no estaba descrita, me reforzó la idea y lo discutimos con Carolina y con José Manuel, que estaba acá, ¿no es cierto?, en ese minuto. ¿Qué podíamos hacer con esto? O sea, ¿es la variante es patogénica o es incierta? ¿Bajó de categoría? ¿Qué hacemos con la familia? Carolina, no sé si quieres comentar ahí. Sí, la verdad es que igual en este caso lo que también nos complicó había sido la conducta que se había tomado en base a este informe, ¿cierto?, de una cirugía de reducción de riesgo para una mujer de 46 años. Y claro, como además la hija de 25 tenía la duda, bueno, era muy importante poder tener claridad y poder clasificar bien esta variante, porque también va a tener, obviamente, como los estudios tienen conductas posteriores. Entonces, fue lo discutimos mucho y nos generó mucha duda de cómo enfrentarlo, y en ese sentido también poder preguntar. Bueno, ahí Karin tuvo contacto, o sea, también con, ahí lo va a comentar más en detalle, pero en el fondo es estar muy atentos a los informes, a la forma de cómo se realizan, y que también todo esto puede ir cambiando. O sea, que en el fondo, sobre todo cuando hay algunas clasificaciones de probablemente patogénico, es algo que hay que estar revisando. Y que bueno, es el trabajo un poco que hay que hacer para poder tomar decisiones en base a resultados. Exacto.
Bueno, lo que discutimos en ese minuto fue con la familia, porque nos reunimos, ¿no es cierto?, tanto con la madre y con la hija, y lo que le propusimos fue actualizar primero el estudio genético en un laboratorio nuevo, que distinto, digamos, al original, y hacer un estudio ampliado. Y el resultado arrojó solamente la variante de significado incierto, esta variante que nosotros ya habíamos visto en el gen BRCA2, y este laboratorio la clasificó como variante de significado incierto, lo que continuaba apoyando nuestra idea y lo que estábamos observando en la base de datos. Y además recontactamos al laboratorio original, que también reevaluó la alteración y nos envió un nuevo informe que decía que la variante detectada en verdad correspondía a una variante de significado incierto. Y también nos comentó que en octubre del 2022, uno de estos laboratorios había generado una alerta respecto a esta alteración, y que esta alteración, que había sido probablemente patogénica, había bajado variante de significado incierto, y que la nueva evidencia incluso planteaba que esta alteración podría incluso llegar a ser probablemente benigna. Eso. Aquí está lo que menciona Carolina, disculpe, que en el fondo estas variantes que están como probablemente patogénicas, que pasan aquí y pueden transitar entre variantes de significado incierto, ¿no es cierto? Y es una línea delgada finalmente entre una y otra. Eso, comentarios. Sí, es un caso muy interesante. Un caso muy interesante Reclasificación por el tema de la reclasificación de la variante. acontece Eso ocurre principalmente con las variantes sobre todo con las variantes que son de significado incierto, que son las VUS. Las VUS, entonces, sin lugar a duda, con el paso del tiempo, se reclasifican como benignas o patogénicas. Y sabemos que la gran mayoría de las VUS, al fin y al cabo, se reclasifican para benignas. Pero bueno, eso no quiere decir que una variante que esté clasificada como probablemente patogénica o incluso como patogénica no pueda, con el paso del tiempo, reclasificarse, ¿no?, como benigna o volver como una variante de significado incierto. Eso es menos común, es menos probable que ocurre, pero sí que hay variantes que se clasifican como probablemente patogénicas y con el paso del tiempo, por el conocimiento que se va acumulando y se va ganando sobre la variante, al fin y al cabo se reclasifica como variante de significado incierto o incluso como benigna. Eso enseña que el conocimiento que vamos adquiriendo con el paso del tiempo, los estudios, los ensayos funcionales, los estudios de frecuencia de la variante en la población, como se demostró, ¿no?, que la población holandesa, ¿no?, de Holanda, es una variante frecuente, común. O sea, vamos acumulando conocimiento, de hecho pueden reclasificarse. Y esta variante tiene ahí algo especial porque está justo en la región de splicing del exón. Eso.
Estas variantes que están en este entorno ahí, en la región de corte, de splicing, debemos tener mucho cuidado porque a veces no alteran el aminoácido, pero sí que crean sitios o cupos de cortes, sitios crípticos de cortes. Dichas variantes, entonces hay que tener mucho cuidado con ellas. Pero lo interesante es que eso nos sirve como una alerta. Cada vez que rechequeamos, cada vez que vuelve un paciente en citas, ¿no?, de retorno, cuando regresan, tenemos que rechequear las clasificaciones de las variantes, sobre todo las de significado incierto. Así que es un caso que nos da el ejemplo de la importancia de rechequear las variantes cuando estamos ahí con nuestros pacientes. Y claro, como volvió a ser una variante de significado incierto, claro que esta mujer de 25 años debe, bueno, hacer un seguimiento para cáncer de mama. Esta chica entonces tiene una bus en el GNBRCA2, una madre con cáncer de mama en edad joven, y esta chica entonces debe hacer, ¿no?, los segmentos de trazabilidad para cáncer de mama periódicos una vez al año para hacer el seguimiento, aunque no presente una variante patogénica, sino que de significado incierto. Pero algo que observamos también en esa familia, como ha dicho el doctor, es que al contrario de la primera familia presentada, esta familia no tiene esta agregación familiar que nos llama la atención, ¿no? Como 2 o más generaciones acometidas, 3 o más familiares íntimamente relacionados. O sea, observamos que no hay una historia familiar que, que nos llame la atención para un cáncer hereditario. Lo que tenemos en esta familia sí es una señora que presentó un cáncer receptor hormonal a los 46 años. Así que no hay una historia familiar de distintos individuos y personas con cáncer, cánceres raros, no hay. Así que es una familia que llama mucho menos la atención cuando comparada con la primera familia. Pablo, ¿puedo hacer una acotación? En el fondo, nosotros solo estudiamos a la madre. A la madre tenía este estudio que era limitado originalmente, después lo ampliamos, lo repetimos, pedimos la reclasificación del laboratorio original, pero nosotros todavía no estudiamos a la hija. Entonces, la pregunta que nosotros queremos hacer ahora es, ¿ustedes estudiarían con esta variante a la hija? Por lo menos en nuestra postura no, pero No. para nada, ¿no es cierto? Que entregar ese mensaje a las personas que están con las que estamos aquí compartiendo, o sea, hay que frenarlo. No testaría ninguna de las hijas, no testaría. Yo no probaría, no haría el estudio en ninguna de las hijas y yo haría un segmento al año de trazabilidad para mama para esta chica de 25 años. Y punto. Ya nada. Y eso. La edad de comienzo, ¿no? Claro, entonces, tú, doctor Pablo, sugerirías comenzar igual como un seguimiento de alto riesgo a los 25 años y no 10 años antes del diagnóstico de la madre. Sí, podría comenzar. Sí, se podría empezar el rastreo, la trazabilidad a los 36 años, 10 años antes del primer caso
más temprano de la familia. Mas es fazer ultrassom de mama. Pero hacer una ecografía de mama una vez al año, ya creo que ya es suficiente para esta chica. E solamente. Y solo eso. Estamos de acuerdo. De acuerdo, entonces, creo que esta alerta y lo que dice aquí, que probablemente baje a probablemente benigna esta alteración, la descarta de cualquier seguimiento, además de cualquier intento de estudio genético en el resto de la familia, ¿no es cierto? Eso. Es un caso muy interesante, Pablo. Yo no sé ustedes cuántas veces se han visto enfrentados a esto, pero nosotros por primera vez veíamos... No, es muy interesante. No, muy interesante. Y lo otro, es que yo no sé cómo es la historia clínica de la mujer. Si tiene obesidad, si fuma, si practica actividad física regularmente, pero yo empezaría a ir con una ecografía de mama una vez al año y ya, y solo eso. Pero es un caso muy interesante, muy interesante. Doctora Karen, entonces, Doutora Carolina, prazer un gusto entonces tenerlas aquí tarde. en esta tarde. Muito obrigado. Muchas gracias entonces por presentar estos casos muy interesantes. O BAP1 El BAP1 es un gen que es muy raro, ¿no? Que no se ven, no se ven variantes patogénicas se vê em como BRCA1, vemos en BRCA1, BRCA2 y en síndrome de Lynch, síndrome de Li-Fraumeni. Así que es BAP1 es un gen que es raro. vocês deveriam Y creo que deberían ustedes publicar este caso, ¿sí? Elaborar un paper de este caso, que sería muy interesante. Então gostaria de agradecer Así que agradezco la presencia de todos en esta sesión más de Latin American Gets, ¿sí? Muchas gracias. 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 Un mes más. Gracias, Caro. Chao, chao a Gracias a todos. ustedes. Chao, Chao, chao. chao. Ah, que esté Chao. bien.